y él ha dado varias charlas aquí además. Miguel. Hoy nos va a hablar Juan Francisco Amorós sobre Chester Himes, genio de novela negra. Todos habéis recibido el currículum. Si alguno por casualidad no lo tiene, que deje el teléfono aquí en primera fila, que está lo de la Junta Directiva, y tomará nota, y cada 15 días recibirá información. Siempre lo digo, pero tengo que decirlo porque veo personas nuevas y es bueno que lo sepan. Pues nada, le vamos a dar un fuerte aplauso. Espero que hayáis quitado el volumen. El volumen. Buenas tardes a todos, gracias por venir. Primero que todo quiero quitar un par de minutos para hacer un pequeño recuerdo. Mi amiga Monse, que muchos de vosotros recordaréis por la brillante conferencia que dio en esta misma sede el 21 de enero de este año sobre los campos de exterminio de Auschwitz. La noticia de su muerte me pidió sorpresa el 11 de marzo, cuando ambos estábamos preparando una salida de marina histórica para Elche, prevista para finales del mes de marzo. Fue un día loco, de llamadas, de incredulidad, de tristeza y de recuerdo de mi amiga, que lo fue durante más de 30 años, y con las palabras que escribí, ese día la quiero saludar en este momento. Antes, ahora y después, aquí y en el más allá, te queremos y solo lamentamos no haberte podido dar más felicidad que sobradamente la merecías. En el dolor con toda tu familia, y muy en particular con tu suegre, Juanma y tu hijo Gabriel, os queremos, no te olvidamos. Y pasamos a iniciar la conferencia. Dicen que no te oyen, acércate el micrófono. Nada, No se oye nada. No se oye nada. Acércatelo. Vale, pues... A ver ahora, si no llamamos al chico. No, si yo también puedo levantar la voz. Claro, además eres actor. Yo puedo hablar perfectamente que se me oiga. Vale, entonces, empezamos con esta imagen que es una recreación de una cosa que puede haber ocurrido en noviembre de 1928 y que el autor Chester Himes podría haber escrito de esta manera, pero que no lo ha escrito él, sino que lo he escrito yo. El joven negro tenía los ojos inyectados en sangre cuando agarraba con fuerza la culata de la pistola embutida en su trenca gris. Tranquilo, chico, aquí no va a pasar nada, va a ser muy rápido. Eso pensaba en esa noche fría mientras se encontraba oculto en unos arbustos cerca de la entrada de la finca de aquel rico matrimonio judío a las afueras de Cleveland. Te duele la espalda, esta humedad no es nada buena, chico. Espero que vengan pronto o tendrás que saltar ese muro. Entonces llegó un Cadillac color crema, con los bajos embarrados, y paró ante la puerta. Un hombre pequeño y barrigón bajó del asiento del conductor para abrir el acceso a la finca. El muchacho salió de su escondite y, sacando la pistola con rapidez, lo encañonó a menos de 1 metro de distancia. No quiero tonterías, Blanquito. Haz lo que te diga o te reviento tu fea cara. Respetó al hombre, paralizado de miedo. Solo quiero vuestras joyas, el dinero y el coche. Pensó, chico, aquí tienes tu pasaporte a Tijuana, donde el tequila y las mujeres no tienen fin. Ese chico negro de 19 años pasaría 7 años y medio en la cárcel y llegaría a España 41 años después, en 1969, convertido en uno de los más importantes escritores de novela negra del mundo. Ya había estado en España varias veces, pero entonces vino para quedarse a vivir. Eligió Moraira para construirse una mansión y frecuentaba Benidorm, sus tiendas y restaurantes. Falleció en Moraira en 1984, hace 41 años, y está enterrado en Benissa. Me propongo contarles esta historia en los siguientes 55 minutos. Si es que se me oye bien ahora. Sí. Pues entonces vamos a empezar. Empezamos 100 años atrás. Alejandro Dumas está en una tertulia en París, donde un grupo de intelectuales está comentando la teoría de la evolución de Darwin. ¿El hombre desciende del mono? Sale el tema de dónde queda la raza negra en ese proceso evolutivo. Un contertulio se dirige a Alejandro Dumas y le dice: «Au fait, la Chermet». Por cierto, querido maestro, usted debe saber mucho de negros.
Sin duda, mi padre era mulato, mi abuelo era negro y mi bisabuelo era mono. Usted es, señor, mi familia comienza donde la suya termina. Creo que se ha entendido. Es un hecho poco conocido que uno de los más grandes escritores de la historia de la literatura, Alejandro Dumas, era un cuarterón. Es decir, una persona en un 75% de raza blanca y un 25% de raza negra. ¿Perdón? En efecto, su abuelo paterno, Alejandro Antonio, marqués de la Paleterie, era un aristócrata francés que había tenido relaciones con una de sus esclavas negras en Haití. De ahí nació su hijo Tomás Alejandro Dumas, mulato, en ocasiones también esclavo, que con el tiempo llegaría a ser uno de los generales de Napoleón, conocido por el sobrenombre del Diablo Negro. Alejandro Dumas, que aquí lo vemos satirizado en una caricatura con ese pelo rizado, esos labios grandes, igualmente aquí, escribiendo también. Y en este retrato se aprecia pues más o menos algún rasgo racial. Y este sería el padre de Alejandro Dumas, ¿vale? El general de Napoleón, el conocido como Diablo Negro. Este era mulato, o sea, 50% blanco, 50% negro. Alejandro Dumas nació en la Francia de 1802 y falleció en Francia en 1870. Lo de la familia de Dumas en Francia fue una excepción. Normalmente el tránsito de la población esclava negra era de África a América, no de América a Europa. Pero bueno, tampoco fue el único caso. ¿Cómo estaba el asunto de la esclavitud? Pues en el siglo XIX hay un movimiento abolicionista de esa esclavitud que puede ser representado en esta imagen que les muestro. España, de hecho, había abolido la esclavitud en territorio peninsular en 1837. Luego vendrían los territorios de ultramar, Puerto Rico, Cuba. Ahí ya se abolió la esclavitud en 1873 y 1880 respectivamente. Tuvo que vencerse la resistencia del partido llamado Partido Negrero, que en realidad no era un partido, era transversal a todos los partidos. En todos los partidos había algún negrero. Y célebre era el caso, el conocido negrero Marqués de Comillas, que es este señor Antonio López López, primer Marqués de Comillas. Se hizo de oro y el rey le dio el título de Marqués. Y su hijo, el segundo Marqués de Comillas, propietario de la compañía transatlántica que daba empleo a mucho marino de Benidorm. De hecho, en Benidorm se le dedicó una calle, la calle Marqués de Comillas, que en la época era el Paseo de la Carretera. O sea, lo que hoy es el Paseo de la Carretera fue la calle Marqués de Comillas, hasta que se le cambió el nombre y se le puso calle José Antonio Primo de Rivera. Entonces, más adelante en el ensanche se le puso otra calle un poco más arriba, que es la actual calle Marqués de Comillas. Vale, pues, a ver un momento que me aclaro con esto. En el sudeste americano, por aquellos años, vamos a la parte sudeste de los Estados Unidos, del siglo XIX, el número de esclavos representaba una tercera parte de la población total. O sea, había 2 blancos libres por un esclavo. En 1862 comienzan a dictarse leyes abolicionistas parciales y la abolición se hace completa con la 13ª enmienda de 1865. Nos podemos preguntar si todos esos esclavos, esa tercera parte de la población, eran todos subsaharianos. Pues no, obviamente algunos eran mulatos, otros cuarterones, diferentes grados de negro, pero no se nos ocurre a nosotros hablar de diferentes grados de blanco. Es un conflicto que llamamos intrarracial, que va a tener importancia en la vida de Chester Himes, como vamos a ver ahora. Va a ser uno de sus temas recurrentes en sus novelas. Por ejemplo, en la novela El algodón va a Harlem se produce el siguiente diálogo. Están los detectives negros en el Harlem y van a ir al Harlem español. Dice, en la 5ª avenida cruzaron la línea en la que comienza el Harlem español. Repentinamente las calles
se vuelven más escuálidas y sucias, animadas por los múltiples colores de los puertorriqueños. El número de habitantes es tan increíble que parece como si las maltrechas paredes fueran a reventar bajo la presión de la masa de carne humana. El idioma inglés da paso al español. Los norteamericanos de color dan paso a los puertorriqueños de color. Cuando llegaron a la avenida Madison, se encontraron en una ciudad puertorriqueña, con costumbres puertorriqueñas y comida puertorriqueña. Todas las tiendas, restaurantes, oficinas, comercios y demás ostentaban letreros en español, en los que se ofrecían servicios y productos puertorriqueños. Y entonces dice uno de los detectives, y la gente habla de Harlem, este barrio es 1000 veces peor. Y el otro detective le contesta, sí, pero cuando un puertorriqueño se vuelve lo bastante blanco, todos le aceptan como blanco, pero por muy blanco que se vuelva un negro, sigue siendo negro, replicó Coffiner, es de ataúd. ¿Qué cuerno? Deja eso a los antropólogos, dijo Greg Digger, el culturero, torciendo por el sur y tal, y ahí sigue la historia. Pero ahí vemos a lo mejor un concepto de Chester Himes pensando que el trato racial o el racismo, existiendo racismo, es diferente al sur de los Estados Unidos que en los propios Estados Unidos. Sería diferente el racismo hispano que el racismo anglosajón. Y esta clave puede ser importante. Tenemos aquí una imagen de la madre de Chester Himes. Charlotte era una mulata de piel bastante clara, como vemos en esta imagen. La vemos al lado de su marido, después de haber parido a 3, ella no parece tan joven, ¿verdad? Después de haber parido a esos 3 hijos, casada con Joseph. ¿Vale? Se ve una diferencia de color entre ellos. Ella no se llevaba bien con su esposo, y cuando discutían le decía, pero delante de los niños, cosas como maldito negro, asqueroso negro. Charlotte incluso a veces iba a restaurantes o a consultas médicas de blancos y se hacía pasar por blanca, hasta que la pillaban y entonces montaban un numerito diciendo que tenía antepasados blancos. Digamos que este conflicto intrarracial lo vemos o lo mama Chester Himes desde chavalín, en el enfrentamiento entre su madre y su padre. ¿Qué más les puedo decir de la juventud de él, de su infancia? Una continua mudanza. Ambos, Joseph y Charlotte, eran docentes y iban viajando, dependiendo del destino que se le daban. Normalmente solían tener problemas causados por ella y el bueno de Joseph o el paciente de Joseph tenía que buscar otro destino. En esta peregrinación se la voy a contar ahora. En primer lugar, tenemos esta imagen de Jefferson City en Missouri, que es donde nace Chester Himes en 1909. La familia se trasladó de ahí a Cleveland, en Ohio. Vamos a ver. ¿Qué es ese viajecito? Después de Cleveland se marchó, esto sería Cleveland, se marchó muy al sur, a Alcorn, Mississippi, el profundo sur. Vemos las imágenes, prácticamente coches de motor pocos, y ahí sí que había mucho negro muy todavía presente del tema de la esclavitud, todo lo demás, más o menos. Y la madre no podía soportar la idea de que sus hijos se criaran o se educaran con los demás negros sureños. Y era ella la encargada, o sea, no los llevaba al colegio, los educaba en clase, en su propia casa. Y ella misma hacía una segregación o un apartheid, digamos, de sus hijos respecto a los demás niños. De ahí se trasladaron a Georgia, Augusta. Luego la familia se trasladó, eso sería Georgia, el hotel de Georgia. Luego la familia se trasladó otra vez hacia el oeste a Pine Bluff, Arkansas. Ahí ya tenía 12 años Chester Himes después de todo este sitio. Donde más tiempo vivió fue en Mississippi, en este sitio más salvaje, con el río, con los bosques al lado del río, que él recuerda bien, porque allí sí que llegó a vivir 6 años,
aunque ya hemos dicho que no llegó a relacionarse con otros niños de su entorno. Lo tenemos en Arkansas, y en Arkansas sí que van a un colegio, tienen 12 años, y entonces en el colegio van a hacer una demostración de lo mucho que aprenden los niños en el cole, y es una demostración delante de los padres. Y les corresponde a él y a su hermano, que se llevaban un año, a su hermano mediano, llamado Joseph también, les corresponde hacer una demostración de química. Y ellos deciden hacer una explosión que habían aprendido a hacer, una detonación. Están preparando todo ese tema. La cosa es que es un diablillo. Chester Himes siempre estaba haciendo una de las suyas y su madre se enfada con él y le castiga prohibiéndole hacer esa representación. Se sentará en el público con ella. Era la forma de castigarle, y además Chester Himes en alguna novela dice, hablando de su propia vida, dice que su madre le dijo que era un castigo, que Dios le iba a castigar a él por su mal comportamiento. Y ella le castiga, como te va a castigar, te castiga tu madre, Dios te va a castigar. Y lo que pasó es que hubo un problema con el experimento y le reventó la pólvora esta que estaban haciendo, le reventó en la cara al hermano y quedó ciego. Lo llevaron corriendo al hospital, pero era un hospital que estaba cerca, la urgencia del hospital era un hospital de blanco, y los rechazaron en ese hospital de blancos. Lo rechazaron y lo tuvieron que llevar a otro sitio. No se le pudo salvar la visión, se quedó ciego de por vida, lo cual no le impidió al chaval hacer una carrera universitaria y terminar la carrera. ¿Bien? Este sería Pine Bluff en Arkansas, el pueblo donde ocurre este suceso. La cosa es que Chester Himes se quedó ahí un poco flipado, ¿no? Dice, a ver, Dios me tiene que castigar a mí y le pasa eso a mi hermano. O sea, aquí que no tiene buena puntería, o qué ha pasado. No entendía muy bien el mundo. Vale, pues después de Pine Bluff se traslada a la familia precisamente a San Luis, en Missouri, porque hay un hospital. Este es el traslado, ya está como cerrando ahí todo ese periplo. Y este es el hospital de la ciudad de San Luis, donde pues fue numerosas veces el hermano de Chester y no pudo salvar la visión. En Pine Bluff, en San Luis, con 16 años, hace un trabajo, aparte de estar en la escuela secundaria, hace un trabajo en un hotel y sufre un accidente laboral. Se mete por un ascensor y resulta que ese ascensor se cae por el hueco del ascensor, se rompe una muñeca, 3 vértebras, la mandíbula, varios dientes rotos y otras lesiones. Le va a quedar una pensión que le da al hotel, una pensión que le duraría muchos años, pero no toda la vida. Comienza, bueno, esta sería más o menos la edad que tenía Chester Himes en sus años, cuando más o menos sufrió el accidente, lo dice en sus teens. Bueno, pues comienza la universidad, en la Universidad de Columbus, en Ohio. El estado ya está cerca de donde ellos viven, en Cleveland. Y en esta universidad él sufre bastante por la discriminación o la segregación racial. Los negros no pueden ir a los mismos clubs que los blancos, en fin. A él eso le repugna, le sienta fatal, se siente muy mal en esa universidad. Y entre que es un poco diablillo y eso, pues lo que se dedica a él es a irse de fiesta, a beber. Recordemos que es la etapa también de la prohibición del alcohol. Allí se hacía whisky legal, que se llamaba la mula blanca, y ahí finalmente se va con unos amigos de fiesta, salen de fiesta y se van a un burdel, pues por alcohol, no iban por tema de prostitución, porque iban chicos y chicas, iban al burdel, y en ese burdel, que ya lo conocían a Chester Himes, hay una bronca, una pelea, y el decano de la universidad le invita a su despacho y le dice que bueno, ya no era la primera que hacía, y las otras
no lo habían echado y no lo quieren echar porque saben que tiene una lesión en la espalda y es un poco inválido, pero que si se quiere ir, que le abren la puerta. Y Chester pues cogió y dijo, pues me marcho, aquí os quedáis. Además que recuerden, cuando describe esa conversación, Chester Himes califica al decano como white, como blanquito, ¿no? Como un poco que no le caía nada bien este decano, aunque iba de que le estaba haciendo un favor, pero no le caía bien. Total, deja Columbus, la Universidad de Columbus en Ohio, vuelve a Cleveland, en Cleveland otra vez a frecuentar la zona más gueto, más de los negros, prostitutas, delincuentes, juego, y empieza a meterse en problemas. Mientras sus padres se divorcian definitivamente, él roba un coche, cobra unos cheques falsificados, tiene vicios, necesita dinero, es arrestado, pasa un mes en la cárcel, sale con una pena de prisión de 5 años suspendida. Estas experiencias le van a servir para escribir una novela autobiográfica que es La tercera generación. Aquí vemos la portada de la primera edición. Y vamos a empezar la portada. Y en esta novela en realidad narra desde que sus padres se casan, desde que son novios. Y es una novela ficcionalizada, no es una autobiografía, aunque él la llamaba una novela trampa, porque decía que era más autobiografía que ficción. Vale. La cosa es que decide dar un golpe para irse a vivir a Tijuana, México. Su sueño es irse a la zona hispana, México, donde piensa que el tratamiento va a ser diferente. ¿Qué es lo que hace? Pues lo que les he descrito antes. Consigue una gran pistola, se dirige a un barrio residencial de lujo y asalta la casa de un judío rico. Consigue algo de dinero y joyas de una caja fuerte por valor de $5.000 y consigue llegar a Chicago en el tren de la mañana. En Chicago es donde él quiere vender esas joyas para hacer dinero y marcharse. Por ahí se relata, aunque no está claro, que les robó un Cadillac también, pero que se le quedó en una zona con mucho barro y tuvo que bajarse andando para coger el tren. La cosa es que consiguió un botín de unos $5.000, ¿vale? Y cuando está vendiendo las joyas lo detienen, pero lo detienen porque lo confunden con otro negro, ¿no? Es curioso, en una de las novelas, uno de sus personajes negros le dice, oye, ¿ese es aquel? Dice, no lo sé, a mí todos los blancos me parecen iguales, ¿no? Pues es un poco eso, iban a detener a un negro, le detienen a él, porque al otro que iban a detener era por haber robado a una mujer blanca en un hotel local, no tenía nada que ver, pero ya que lo habían detenido, lo comprueban y tenía una orden de la prisión estatal, o sea, de la orden de la policía de Cleveland. Entonces lo trasladan a Cleveland, lo juzgan, el abogado le aconseja que acepte la pena para que le caiga menos, pero le caen 20 años de prisión. Él dice que el abogado no se había enterado de nada, que no lo defendió bien. La cosa es que le caen 20 años y se va a la prisión estatal de Ohio. En la prisión estatal de Ohio cumple 5 años y en la granja penitenciaria 2 años y medio. Empieza a escribir relatos en la prisión y esta experiencia carcelaria la plasmaría después en una novela que se llama Por el pasado llorarás. ¿Vale? Tengo aquí esta y otra de una edición, la tengo aquí. Bien, entonces, en esa novela trata también la homosexualidad entre los presos, con bastante tolerancia, cosa extraña en la sociedad tan puritana en la que vivía, y narra el incendio, que estamos viendo la foto, ocurrido en la prisión de Ohio en 1930, del que él fue testigo. No se quemó su pabellón, se quemó otro pabellón que tenía al lado. Y este incendio, podemos ver aquí brevemente, se va a ver bien. Vale.
Bueno, pues este incendio ocurrió el 21 de abril de 1930. Fallecieron 322 reclusos. Estaban en un pabellón en el cual en un extremo se estaban haciendo obras y hay un incendio. Y en ese incendio no se supo luego determinar la causa exactamente. Hay dos teorías, una que fue accidental y otra que fue provocado por unos reclusos que querían aprovechar el caos para marchar. La cosa es que empieza a arder el pabellón y los presos están encerrados en sus celdas. Los guardias se niegan a abrirles. De hecho, lo que hacen es desplegarse 500 soldados armados. En el vídeo vemos algún camión con soldados, no sé si os habéis fijado, que pasaban, y montan ametralladoras y con los rifles están apuntando a los reclusos por si se les ocurre salir. ¿Vale? Imaginaos la escena, un extremo del pabellón ardiendo, gritos, gente encerrada en sus celdas, ardiendo. Algunos de los presos consiguen reducir a un guardia, le quitan las llaves y van a rescatar, se lanzan a las llamas a rescatar a otros compañeros que estaban presos en sus celdas. Una cosa tremenda. Con vuestro permiso, ya viene la publicidad. Eso es por no pagar el premio. A ver. Vale, estamos en el incendio. Os voy a leer un parrafito de "Por el pasado llorarás". La escribe años después, pero este párrafo en concreto ya aparece en la revista Esquire de ese año. Es decir, él recicla su propia obra. El protagonista es un tal Jimmy, que es un trasunto del mismo. Dice: su retina atrapaba las siluetas de los policías, de los reclusos vivos que arrastraban a los muertos, del humo y el fuego y el agua y los guardas de la prisión. No podía dejar de pensar en que esos reclusos que se superaban en heroicidad eran los mismos que habían cometido asesinatos y violaciones, los mismos que habían provocado incendios, los mismos que se habían ensañado con niñas pequeñas usando un cuchillo de carnicero antes de insertar sus órganos monstruosos en ellas, los mismos que habían mutilado a mujeres, cortando torsos, brazos, piernas y cabezas que más tarde habían escondido en un baúl, los mismos que habían robado coches y falsificado cheques y acribillado a policías. Ahí estaban, dejándose la piel en el empeño, jugándose la vida para salvar a otros hombres que acaso habían violado a sus hermanitas de corta edad. Como veis, el estilo que tiene y que le va a acompañar es bastante desgarrado, ¿no? Bastante fuerte. Este incendio, obviamente, pasó a la historia. Fue el peor o más grave incendio con más víctimas mortales durante 80 años. Desde 1930 hasta que en Honduras, en el año 2012, ardió una prisión y murieron 356 personas, superando este récord. Bueno, el tiempo que pasó preso fue de 7 años y medio. De esos 20 le dieron una libertad a los 7 años. Estas imágenes también del incendio, con cadáveres por el suelo, y ven blancos y negros. Esta es una cosa que también llama la atención, que en esa descripción que él hace del incendio, de que hay presos héroes y todo lo demás, ahí es de las pocas veces en su obra que no está hablando de racismo. Ahí él habla de blancos y negros por igual, porque él siempre se fija mucho en eso. Por eso esta foto, cuando la vi, me llamó mucho la atención de que están en términos iguales los blancos y los negros. Ahí no, los blancos aquí y los negros allí. Ahí estaban todos con los mismos problemas, ayudándose ante esa catástrofe. Vale, vamos a seguir. Y queda en libertad el 1 de abril de 1936. Tiene 27 años. Se ha pasado 7 años y medio. O sea que los buenos años de la vida, ¿no? Bueno, pues la cosa es que se casa con una antigua novia, sigue escribiendo relatitos sobre criminales, pero le cuesta muchísimo publicar. Tiene que trabajar cavando zanjas para alcantarillado. A pesar de su problema con la espalda, tiene que realizar trabajos físicos. De hecho, luego él, en alguna novela, siempre presume de que tiene buen físico.
de que a las mujeres les gusta su físico. Y dice, con los trabajos que yo he hecho es normal que te quedes mirándome, ¿no? Vale, al final encuentra algo más de su línea, trabaja en la biblioteca de Cleveland, en un proyecto estatal de escritores donde se encarga de escribir una historia de Cleveland, el manuscrito al parecer acaba perdido, destruido, escribe algo para el Cleveland Daily News y ya se nos traslada a California. ¿Vale? Este Cleveland que está al sur de los lagos, de la región de los lagos, se va para California al oeste. Trabaja entre 1938 y 1944 en una empresa conservera de California que se llama la California Sanitary Canning Company. Fijaos que ahí son 6 años. Por cierto, eso no lo dice él nunca. Eso aparece en un informe del cual ahora os hablaré. Porque él habla de que en ese tiempo, en 1940, estuvo trabajando de mayordomo en la mansión de un escritor blanco. Y no habla para nada de este California Sanitary Canning. Es posible que hubiera periodos en los que no trabajara. Es una industria conservera. Canning es de enlatar. A lo mejor en California, cuando había las cosechas y había que enlatar el producto, pues a lo mejor era temporal, ¿no? Bueno, la cosa es que ahí en California se relaciona con el Partido Comunista. Dice que conoce a exiliados de la Guerra Civil Española. Realiza todo tipo de tareas y a partir de esta experiencia luego escribiría, años después, escribiría su novela Mi Cruzada Solitaria. Bueno, tantos años después, sí, porque la Cruzada Solitaria es la segunda novela, hasta que vemos, es la segunda novela que va a sacar, todavía no hemos llegado a la primera. En esta novela, Cruzada Solitaria, si identificamos al personaje de Gordon como el mismo autor, que está contando sus historias pues, con la gente que había conocido del Partido Comunista. Vale, pues vamos a seguir. Por cierto, este ejemplar que les he enseñado, primera edición, dedicado por el autor, está a 2.257 euros. No está mal, si tienen alguno por ahí, ya saben. Esta será su primera novela. Vale, pero antes vamos a ver una cosa muy interesante que he encontrado buceando por ahí y que es algo original, ¿no? Para el Faro de Alejandría. Porque esto que tenemos aquí es ni más ni menos que el expediente del FBI sobre Chester Himes, que fue desclasificado en el año 2003. Si tenemos en cuenta que prácticamente todas las biografías, o todas las que yo he podido ver de Chester Himes son anteriores al 2003, los señores que han escrito sobre Chester Himes, casi todos se basan en la información que les dio Chester Himes, en sus entrevistas y en la propia autobiografía de Chester Himes que escribió en 2 tomos. Pero de trabajo de investigación no tanto. Y en este caso tenemos unos investigadores del FBI que sí que van a decir cómo es la vida de Chester Himes. Voy a ver si consigo aquí, perdón, ponerlo que sea más visible. Vale, tengo que volver a abrirlo un momentito. Esto tiene solución. Vale, pues ahí lo tenemos, el documento, para que se vea así, aunque no sea tan grande, no será tan bien. Vale, este es un documento de 2003, el 25 de agosto de 2003. Ya dice que algunas partes han sido suprimidas por razones de confidencialidad o porque, en fin, hay varias razones ahí que se escriben, aquí está la lista de razones, porque pueden revelar confidentes, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos el FBI, Federal Bureau of Investigation, sobre Chester Bowman Himes. Todo empieza aquí con una carta que en mayo de 1944 se dice en la carta, es un escrito de denuncia de una especie de fiscal que le envía al FBI, y en ella le dice que
le acompaña una fotocopia, a photostatic copy, estamos en 1944, de un tal Chester B. Himes que aparece en la revista The Crisis y se llama, con un artículo publicado que se llama Negro Martyrs Needed, ¿vale? Are needed. O sea, se necesitan negros mártires. Quiero aclarar que en Estados Unidos se utiliza mucho la expresión negro en castellano, negro, entre ellos, para referirse a estos afroamericanos. Los afroamericanos les pueden llamar negros, no suelen decir tanto black, aunque también, y también colored people, ¿vale? Existen las tres acepciones. Pero se suele llamar negro sobre todo en castellano, repito, al que es un ciudadano de color, un ciudadano negro que viene del sur, de las plantaciones, digamos, ¿vale? No se le usaría ese negro para uno que viene directamente de Sudáfrica a América, sin haber pasado por esa etapa de generaciones de esclavitud. Bueno, la cosa es que denuncia al procurador que en este artículo se recomienda la acción revolucionaria y que tenemos que se le abre un expediente por parte del FBI. Y en este expediente, ¿vale? Está toda la documentación. En este expediente es un expediente, como vemos ahí a la derecha, por Internal Security Sedition, por sedición, o sea, se le está investigando por ser un revolucionario, un sedicioso, ¿vale? Y, de hecho, hay una narración de agentes de Nueva York, de Los Ángeles, de Cleveland, de todos los sitios donde estaba informes de la penitenciaría también, que es por lo cual yo me entero de algunos detalles de la vida que a lo mejor Chester Himes tampoco quería decir, ¿vale? Aquí vemos, por ejemplo, lo de la falsificación, que es 1927, en noviembre, y lo que quiero decir con esto, aquí por ejemplo habla de que va a terminar una novela en California, hizo una visita a su hermano en Cleveland y dice, me vuelvo para allá para escribir mi segunda novela, aquí ya había publicado. Y, en fin, es un poco largo ver todo esto, detenidamente, pero el resumen es que los agentes federales tienen confidentes que les cuentan la vida de Chester. Ahora está viviendo en tal sitio, ahora está tal, está escribiendo una novela. Ellos están interesados en saber lo que escribe, porque dicen, bombas no va a poner, pero sí que va a hacer algo escrito que puede ser una bomba. Hablan con los editores. ¿Tú has contratado a este tío? Tú, me imagino que, oye, esto es confidencial, somos del FBI, no vayas diciendo. Total, que posiblemente a Chester Himes le dijera a alguno, oye, los federales te están buscando, o a lo mejor no lo supo nunca. Pero cuando él dice que se le cerraron muchas puertas por racismo, indirectamente, pero muchas puertas se le cerrarían porque la gente no quería tener nada que ver porque sabían que estaba siendo investigado por ser problemático, sedicioso y lo demás. Todo a raíz de un artículo que en realidad tampoco dice el FBI que fuera tan incendiario. En definitiva, él va a tener dificultades. Consigue sacar su primera novela, que va a ser la que... Bueno, como curiosidad, antes de acabar con el informe, aunque podamos hacer alguna referencia después, hay incluso, aunque la investigación dura se hace desde junio de 1944 hasta diciembre del 45, hay incluso apuntes del año 62 y del 64. O sea, el FBI no cierra esto nunca. O sea, lo archiva, lo saca. Se ha sacado un pasaporte. Bueno, ahora está viviendo en Francia, se ha ido a vivir a Francia, dejamos la nota y lo archivamos. Y luego, en una revista de musulmanes de Estados Unidos, aparece Chester Himes con Malcolm X y con un productor de cine francés, que dicen que están interesados por la brutalidad policial y que van a hacer una película. Y eso merece también estar ahí en el expediente para que no se pierda nada de este sedicioso Chester Himes, que en aquel momento llevaba viviendo en Europa aquí. Vale, vamos a aparcar esto y vamos a volver con las fotos. Este libro en el que estaba trabajando
En aquel momento él estaba trabajando en los astilleros de San Francisco. Recordemos que es 45, está terminando la guerra, hace falta mucho rollo de barcos, acorazados, todo eso. Él está como un obrero más allí. Y su experiencia en esta fábrica le vale para escribir Si grita, tíralo. He hollers, let him go. Este libro tuvo bastante éxito. Esta es la primera edición, copyright 1945, y aquí tenemos, que pone también First Edition. Está dedicado, o sea, es a la firma de Chester Himes, para yo no sé qué, no se ve muy bien, lo otro prefiero no leerlo, no entenderlo, porque parece que habla algo de lujuria, no sé qué. El libro está en 1670 porque está dedicado, euros, perdón. Y más o menos pongo esta foto porque ahí es cuando ya va a llegar a Europa. La cosa es que después de publicar He hollers, let him go, publica Mi cruzada solitaria, que ya les he enseñado la portada, y los comunistas se sienten atacados. Empiezan a boicotear, a llamarle traidor, porque en esa novela él describe cosas de las personas que ha conocido, les cambia los nombres, pero ellos se reconocen. Y dicen, madre mía, lo que está contando de mí, cómo me está dejando, ¿no? Total, que le hacen el vacío y él regresa a Nueva York, se siente fracasado, busca trabajo de portero, de jardinero, de diversos empleos. Y en ese momento es cuando escribe también La tercera generación, que es su vida. Bebe muchísimo, bebe lo que no está escrito. Bebe por la mañana, bebe por la tarde, bebe por la noche. Se relaciona como puede con intelectuales, con gente que están en asociaciones, de negros, de césaros negros, de derechos humanos, todo lo demás. Pero nunca tiene un duro, siempre va borroneando, se lía con blancas, le gusta liarse con blancas, es otro tema también que toca mucho, es las relaciones interraciales. La cosa es que coge algo de dinero y con todos sus ahorros en ese momento, $5.000, y se viene a Europa. Camino que ya hicieron otros, como Hemingway y otros autores, y él se viene aquí pues buscando otro ambiente, porque en Estados Unidos dice que hay mucho racismo. En el camino conoce a Willa, una dama de la Alta de Boston, se van a Mallorca. En Mallorca, bueno, la historia de Willa, el personaje de Willa sale de una forma u otra en otra novela después suya, un caso de violación, consigue publicar La tercera generación, escribe, a ver, sí. Bueno, no responde. Vale, consigue publicar La tercera generación. En 1954, al sacar este libro, La tercera generación, se dice en el libro que lleva 450.000 ejemplares vendidos, cosa que me extraña. A ver, un momento. Bueno, yo sigo hablando, ya les enseñaré la... Vale, llega a Mallorca, Londres, y publica Tirar la primera piedra, que es una versión recortada de Por el pasado llorarás, que es el libro de sus experiencias en la penitenciaria. Como vemos, solo está escribiendo novelas sobre su propia vida. Consigue un adelanto de sus derechos por el final de Un primitivo, pero el libro en sí no vende. El final de Un primitivo también se refiere a sus experiencias en Nueva York, que les acabo de contar, mucho alcohol. El libro intenta hacer una sátira sobre cómo él, que es un mono, se puede convertir en un hombre.
cometiendo un crimen puede cambiar. Es una especie de broma un poco de mala leche, pero tampoco está mal. Sobrevive la escasez en París. En París, cuando en 1957 su editor... Perdóname, pero eso no lo voy a... Su editor, que es Marcel Duhamel, porque es francés, de la editorial Gallimard, le ofrece $1000 de adelanto por escribir algunas historias de detectives en la serie Noir. La serie Noir era una serie muy prestigiosa de novelas de temática que combinaba la violencia, el sexo, y se llama Noir porque las tapas estaban en negro. Y tuvo tanto éxito esta serie que los ingleses a este tipo de novelas le empezaron a llamar novelas noir, o sea, noir fiction o noir roman. Y las siguen llamando noir en francés, las novelas noir. Nosotros las llamamos novelas negras, el género negro, de novela negra. Pues viene de una colección que las portadas eran negras, sin más. Entonces él acepta este adelanto y escribe en 9 o 10 semanas, dice, una novela que se publicó primero en francés, o sea, él la escribe en inglés y se publica, se traduce al francés y se escribe en francés. Se publica en francés, en el momento que estoy pensando y mirando esto y no puedo hacerlo rosado. ¿Cómo me tenía? Y en inglés va a ser For Love of y Mabel y también luego A Race in Harlem. Vamos a recuperar el tema de fotos. Vale, nos habíamos quedado aquí. Esta foto ya se la toman en Londres, a Chester Himes. Y el fin de un primitivo sería Por amor y Mabel. Los pendientes los he puesto yo. A veces hago fotos así, decoradas. En inglés, A Race in Harlem. En chino, Mei Kie Si Te Ai Musi, fue un éxito de ventas. Él no quería escribir esto, él quería escribir novelas de denuncia social, de temas de racismo, pero hace una novela y dice, ¿qué es lo que quién está escribiendo tal? Y lo hace con su mala leche, su mala uva, después de todo lo que ha vivido en la vida y de sus propios trastornos y monstruos personales, con esa violencia, ese desgarro en todo, esa fuerza, y se convierte en un éxito. Y comienza así la saga de los detectives de Harlem, que le ha hecho pasar a ser un nombre imprescindible en la literatura de novela negra. A partir de ahí va escribiendo más novelas de la serie de los detectives de Harlem. En total, entre 1957 y 1966, escribe 8 novelas. Son las 8 novelas de la serie. Habría una 9ª novela que no terminó, de la cual hablaré luego, que sería el Plan B. Esto, si se me olvida, luego me lo preguntan que les hable del Plan B. Vale, en estas novelas están protagonizadas por Coffin Ed Johnson, Ataúd Ed Johnson y Gravedigger Jones, el sepulturero Jones. Son 2 policías violentos, pero son incorruptibles. Son 2 policías que cuando se encuentran con un testigo, le dicen, oye, ¿qué ha pasado aquí? Y dicen, bueno, yo es que le pegan de... O sea, al testigo ya lo están maltratando. No, sí, te lo voy a contar todo. ¿Vale? Son Por amor de Mabel, The Real Cool Killers, fue traducida como La banda de los musulmanes. The Crazy Kill, de Big Gold Dream, El gran sueño dorado. Shot Up fue traducida por
todos muertos. Cotton Comes to Harlem, luego llega a Harlem, The Kids On, empieza el calor. Blind Man with a Pistol, es un ciego con una pistola. Imaginaos ya con ese título como puede ser. Mientras escribe estas novelas, también escribe novelas más de su tema, de lo que a él le gusta. Bueno, aquí vemos el Ridicule Killers, Cotton Comes to Harlem, Un ciego con una pistola. Escribe esta novela, por ejemplo, Pink Toes, va más también de sexo interracial. La novela de violación, A Case of Rape, es una novela extraña en su estructura. Nos habla de una violación grupal de un grupo de negros a una blanca, pero que fue así juzgado y que a lo mejor no era así, porque se prejuzgó a los negros por ser negros y que en realidad podía haber sido de otra manera. Y hay una investigación y se concluye que a lo mejor no pasó de esa manera. Y los negros aceptaron la condena porque no les cayera una más gorda, porque todo el mundo iba a pensar que la habían violado. Esta de Correhombre, una novela que os recomiendo, una novela muy chula. En ella hay un chico negro que está trabajando en un restaurante y un policía blanco llega borracho, empieza a hacer el tonto con la pistola y mata a uno. Y entonces, al darse cuenta de lo que ha hecho, va a matarle a él. Y él tiene que salir. Se pasa la novela escapándose del policía, sabiendo que nadie le va a ayudar en toda la vida. Vale. Tiene mucho éxito, gana dinero. Demanda a Gallimard. Dice que no le está pagando correctamente por la venta de los libros y le pone una demanda judicial. El juez le condena a Chester Himes a pagarle a Gallimard 2.600 euros al echar la cuenta. El autor tenía algunos rasgos de personalidad que le convertían en una persona muy difícil, propenso a la ira, a la desconfianza, a ver ofensas imaginarias, a la manipulación de los demás. A mí eso lo dicen otros estudiosos. A mí me parece un misántropo convencido que considera que la vida es un absurdo. La violencia y el odio que dan tanta intensidad a sus obras vienen de su propio autor, de lo que él siente. Él que soñaba ser un héroe griego en los bosques de Mississippi por lo que le enseñaba a su madre, cultura europea, cultura clásica. De pronto es un señor gruñón de difícil trato. En esos años, él conoce a una periodista inglesa, blanca, que le va a hacer, trabaja para el Herald Tribune en París y le va a hacer una entrevista, le gusta, se enrollan y empiezan una relación. Él dice de Leslie Packard, dice que, aparte de que es muy guapa, dice que es verdaderamente ciega para el color, que es la única persona verdaderamente ciega para el color que ha conocido. O sea, que no ve que él sea negro, no se fija en eso. En 1959 Chester sufre un ataque en su salud, Leslie abandona su trabajo y le va a cuidar a él y aparte pues será su editora, su primera lectora, revisora, confidente, todo lo demás. Y en esta imagen vemos If He Hollers Let Him Go, su primera novela de 1945, estamos en 1968. Han pasado 23 años y se hace una película de una novela suya, lo que significa pasta. Y ya tenía pasta con Los Detectives de Harlem y fama, pues ahora más todavía, con una película que en España se distribuyó como El Pacto de los Canarios. ¿Vale? Aquí no ponen nada. Y no se puede poner algo de Chester Himes. ¿Verdad que la foto no se ve? Bien. Y entonces, una cosa que le hacía mucho es quejarse de que en Francia siempre iba de una casa a otra y no tenía ningún sitio fijo. Y de pronto, no sé muy bien por qué, luego intentaremos averiguarlo, si ustedes saben algo me lo dicen. En 1968 se viene con Leslie a vivir a España, a la España de Franco, ¿sí? Cuenta que habían visto unos anuncios en la prensa inglesa sobre la Costa Blanca, se interesan por comprar una parcela para hacerse una casa
Visitan primero Denia, el agente les enseña un montón de parcelas, no se convencen, van extendiendo con otro agente a diversas localidades y finalmente compran 2 parcelas en Moraira, en Pla del Sol. Se alojan en Alicante mientras se construyen una casa para ellos, en Moraira. Se alojan en la calle Duque de Zaragoza entre la Rambla y el Teatro Principal. Pese a que él, con su mala leche, su mala baba que vamos a ver, dice: hacer negocios con los españoles consume todo el tiempo de una persona y es un reto para la paciencia de uno. Leslie comienza a recibir clases de castellano y Chester tramita su divorcio para poder casarse. Le llama mucho la atención la celebración de los Reyes Magos en 1969, que pasa en Barcelona. Dice, y también en Alicante, dice: incluso en este pequeño pueblo de campo de Alicante, this country town, las tiendas han estado atestadas durante un mes. Los precios son los mismos que en París y Nueva York, más altos que en Londres, y la gente es insufrible. Puede que yo me sienta más tolerante cuando todos regresen al trabajo, lo que harán pronto, y entonces espero ser capaz de hacer algo de trabajo también. Esa es otra cuestión. Él en España va a trabajar muy poquito, como veremos. Y le echa la culpa a España, a los españoles, en fin. En abril de 1969 escribe sobre Alicante. Todo esto son cartas que él envía a otro escritor norteamericano llamado John Williams. Él se carteaba con varios escritores, pero con John Williams es con el que tuvo mejor relación, porque con los demás acababa enfadando y dejaba de escribir las cartas. Entonces dice: debo decirte que Alicante, hay que pensar que este hombre ha viajado por toda Estados Unidos, Europa. Dice: Alicante es una pequeña aldea, porque está invitando a John Williams a venir aquí, ¿no? Y dice: a ver, no te esperes que Alicante. Dice: Alicante es una pequeña aldea, una cagada de paloma, con grandes pretensiones, y por lo que he podido encontrar carece de hoteles que sean tranquilos. Total, que le busca un hotel a John Williams. Se hacen esta foto en el apartamento que tenía Chester Himes en Alicante. Tenía que recibir su vivienda terminada el 1 de octubre de 1969. Y vamos a ir a recoger la vivienda, y la vivienda no estaba terminada. Tenía que alojar con Leslie en el Hotel Miramar. Tienen problema con la compañía. Oye, ¿pero qué pasa? Con mi casa estaba contratado. Este hombre se cree que en España los plazos de entrega de las obras se cumplen. Total, que no hay forma de entenderse. Se busca una ciudadana inglesa que vive en Altea para que le traduzca y le ayude, y casi lo empeora, porque él dice que era casi una loca, la chica de Altea. Contrata a un abogado de Altea, que alcanza un acuerdo con la constructora que le rebaja 131.000 pesetas del precio y le entrega la vivienda terminada. En marzo de 1970, Chester y Leslie ya se encuentran viviendo allí. El vendedor dice que se compra un sofá. Antes quiero acabar esta estancia en Alicante con esta mención que aparece en el libro de Un ciego con una pistola. Este libro tiene copyright de 1969, con lo cual podemos pensar que lo escribió en España, él vivía ya en España. Pero en su propio diario él dice que lo había escrito antes de venir a España. Y sin embargo en el libro están los sepultureros en New York, en Harlem. Dice: no me sorprende nada, dijo Kritiker. Y señalando un edificio próximo de Five Spot, preguntó: ¿ya qué hotel? ¿Lo conoces? Dice: ¿el Alicante? No vive nadie allí excepto los drogados, las prostitutas, los traficantes y quizá también algunos marcianos a juzgar por su aspecto. Es como otra flor que le echa Alicante. Me imagino que en una revisión del texto. Esta es la casa que se hizo Chester y Leslie en Moraira. Le pusieron Grillot, como vemos ahí, que era el nombre de su gato. Así que es la casa Grillot. Escribe que él vino a Benidorm a comprarse un sofá en la tienda Milano. Eso lo escribe en My Life of Absurdity. No sé si es una errata. Eso viene en la página 372, porque poco antes habla de Milano en Alicante. Yo no sé si en Benidorm hubo una tienda Milano o es que había una en Benidorm y otra en Alicante. Ya, pues yo creo que aquí es una errata.
o un error de él. Dice Alone Sofa in Milan in the Midor. Pero es que la página anterior dice Bought a dining room suite in the Milano store in Alicante. ¿Vale? Que compraron muebles en Alicante, yo creo que sería la misma. Vale, pues esa no nos vale, pero sí que sigue diciendo que nos hemos mudado aquí y empezado la última tarea de hacerla habitable y amueblarla. Por lo menos tenemos nuestra valla, esto es muy chulo, que va de unos 75 metros a 2 metros, con cerraduras en todas las puertas, haciéndola algo como una fortaleza. Y cuando me siento ahí detrás de mis muros de alambre y miro sobre las fincas vecinas, los españoles piensan que los moros han vuelto de nuevo. Lo peor de esta casa y esta tierra es que me ocupa tanto que queda poco tiempo incluso para escribir cartas, mucho menos para escribir cualquier otra cosa. Esta es una carta que le envía a su amigo y se está justificando de que no está escribiendo nada. No está escribiendo nada, luego veremos por qué no escribe eso. En junio invita a comer a su agente Ross Lynn en el restaurante El Cisne, que considera el mejor restaurante de toda la provincia de Alicante y que estaba en la carretera general un poco al norte de Bilbao. En junio de 1971 escribe a su amigo John a cuento de una piscina que se acaba de construir y presenta fugas. Dice, no he estado enfermo, pero estos españoles se bastan para ponerlo no enfermo. Ser español es una manera de vivir, no tiene ningún sentido. O lo aceptas o lo combates. Chester Himes se convierte en Don Chester, que es como le llamaban en Moraida. Un gruñón de color, que circulaba a toda pastilla, esto me lo han contado que iba como loco, y de hecho los personajes protagonistas de sus novelas conducen como verdaderos temerarios, es algo que suele escribir él. Por las sinuosas calles de Moraida y La Fustera, haciendo que todos los vecinos tuvieran miedo de un atropello. Vale, van saliendo más películas. Vamos a acabar de ver la casa. Fijaos que iría de una calle a la otra. ¿Vale? Son dos parcelas que compró, una a una calle y la otra a la otra. Esta es Leslie y Chester. Esta es la piscina. Una paella. Es que ahora se alquila. O sea, si queréis ir de allí, todavía podéis pasar un fin de semana leyéndose una novela de Chester Himes. El porche. La parte de abajo. Más películas, que son más cheques, cheques de $30.000. Vamos a ir terminando, dame 10 minutos. Vale. Cotton Comes to Harlem, una película ya importante, es una foto de Chester en Moraida. Y vamos a parar aquí un momento. Y luego su secuela, Come Back Charleston Blue, también basada en una obra de Chester Himes, concretamente Empieza el calor. Estas dos películas sí que se adscriben con lo que son los detectives de Harlem. Por tanto, ya estamos hablando de que tiene 3 películas. En 1971, viviendo ya aquí, publica The Quality of Heart. Y en 1972, My Life of Absurdity. Estas me las tuve que comprar directamente de Estados Unidos porque no hay manera de comprarlas. Se publicaron en España bastante más adelante, en 1988. Y aquí nos cuenta una anécdota que luego les leeré, si me lo permiten. Una mujer llamada Charo Bru lo conoció en su retiro de Moraida. Esta mujer, y le hizo algunas entrevistas con trabajo, estaba estudiando ella literatura en la Universidad de Valencia, dice que era de carácter temperamental, lleno de excesos, pero generoso y honesto, que era de carácter egocéntrico y muy emotivo, que no le gustaba hablar mucho y que era agradecido en el trato. En 1976, Chester Himes es operado de próstata en Inglaterra, tuvo complicaciones, ataques de parálisis. Tras unos años se pasaba el día en su silla de ruedas con su gato. Nos dice Charo que escribía poco, pero que estaba alegre. Desde su habitación podía ver el mar que tanto le gustaba y que los últimos meses los pasó en la cama inmovilizado, padecía Parkinson, sufrió una tromboflebitis en una pierna y se acabó muriendo. Lo llevaron al cementerio de Benissa para enterrarle. Un martes frío, lluvioso, por la tarde le acompañaron nada más que un grupo de 15 personas. Su médico personal, su señora, su enfermera, el alcalde de Teulada, jardinero, el escritor y periodista Bernardo Capó y otros vecinos de Moraira y de Benissa.
El nicho 56 está en uno de los bloques, entrando a la izquierda. Hay que buscar el bloque porque todos los bloques tienen los mismos números. Hay un 56 en cada bloque. Bueno, ahí lo vemos. Ahora vamos a verlo más detallado. Vale. Missouri, USA, 1909, Moraira, 1984, su esposa Leisty. Ahí tenemos, entre un búcaro estilizado de aquí, jarrón con flores ahí. Vale, aquí se habla la repercusión que tuvo su muerte. Aquí fueron 15 personas de entierro, pero el diario El País lo publicó. Vale, es una entrevista también que le hicieron a Leslie para aquella fecha, 15 de noviembre de 1984. Un poco la historia esta de estudiarlo viene porque el año pasado fue el 40 aniversario y me acerqué a Venice a ver si le habían hecho algún tipo de acto y ya no se acuerdan de él. Con ello pasamos a ver qué ha pasado después del muerto Chester. Deja a su viuda al cuidado de conservar su recuerdo. Le dice que mis libros sigan vivos. Y efectivamente ella va, por ejemplo, en 1889 a Gijón en la Semana Negra la Semana de la Novela Negra de Gijón. Ahí la vemos encima de un gran tonel con una entrevista, una promoción de esa Semana Negra. Se traslada después a Nueva York para trabajar con Ed Margolis en el libro biográfico sobre Chester Himes, Las varias vidas de Chester Himes. El 8 de junio de 2003, estimo, se inaugura un monumento que le rinde honor en Moraira, que está al lado de la fortaleza de Moraira, que vemos en estas fotos, al lado de ese mar Mediterráneo que le sedujo. Y vemos aquí, tampoco es que se esmerara mucho, pero es un monumento dedicado a él. En noviembre de 2009, cumplidos los 100 años de su nacimiento, ya 25 años de su muerte, porque murió con 75, se realizaron unas jornadas en Moraira entre el Ayuntamiento de Teulada y la Universidad de Alicante. Entre las actividades pues, asistió, se supone que se anunció la asistencia de Leslie Himes, que falleció al año siguiente, en julio de 2010. Y aquí está el obituary, la noticia de su fallecimiento. En el 30 aniversario de su muerte, el Ayuntamiento acordó actos de homenaje, se propuso dedicarle una calle. No se ha programado nada para 2024, como he dicho. Este es el libro de fiestas patronales de Moraira de 2010, en el cual Charo Bru hace ese artículo que vemos aquí, homenaje a Chester Himes, donde cuenta cómo era su experiencia con él. Este es de los 30 años de la muerte de Chester Himes. Autor, decimos, traducido a idiomas a chino, valenciano, como en este caso Lanson y Labrat. A los 40 años es un autor descatalogado. ¿Qué nos queda de su obra? De su obra la podemos dividir entonces en tres partes. Las novelas de protesta social, donde denuncia el racismo, es un antirracismo parcial, beligerante, es un antirracismo antiblanco, cargado de resentimiento, de odio y de sátira. Habla de tolerancia de la homosexualidad en un momento en que era un tema tabú, habla de las relaciones sexuales intrarraciales, como eso es fuente de desazón, de desviación, como que tiene un morbo añadido, es decir, a los hombres de la otra raza les estoy fastidiando porque me estoy llevando sus hembras, pensamiento machista también. Las obras de los detectives de Harlem son obras que nos introducen en una novela de acción desde el principio, como las películas de Indiana Jones, que empiezan a lo bestia con un montón de acción, con tiros, con puñetazos, pues empiezan igual. Sus novelas empiezan con un follón y luego va sacando la trama a partir de ahí. Y son novelas pues,
de mucho mérito, que recomiendo su lectura. Tenemos un problema con sus novelas que quiero comentar brevemente, y es que la primera subnovela, Por amor a Mabel, tiene una traducción que es para estrangular al traductor. El traductor quiso hacerse un rollo tremendo y cuando Chester Himes utiliza de vez en cuando algo de jerga de Harlem, ¿no? Palabras allí de barrio bajo, de gueto, el traductor buscó la ayuda de un tal Palomo, al cual hace una mención en su introducción, y está cargado de términos gitanos, de lenguaje chedi, y uno ya no sabe si está en Carabanchel o está en Harlem. Es excesivo. Entonces, mientras que no puedan, recomiendo la lectura de esta novela, de una novela buenísima en inglés, pero en castellano les diría que pasen directamente al Algodón llega a Harlem o que pasen a otras de la serie. Bien, y quiero terminar. Bueno, de Legado quedan 3 películas. También en 1991 se hizo otra película, A Rage in Harlem. Mira, por ejemplo, esta dice, Chester Himes dice, "You're trying to make a fool out of me. You'll get 10 years for this. Si intentas tomarme el pelo, te van a caer 10 años por esto." En español es, "No me cameles, te van a caer 10 brejes por esto." No sé, me parece un poco excesivo. Y lo de sit down and shut up. Vale. Esta lo voy a dejar aquí pues. Vale, ¿qué busca él en España? ¿Para qué viene en España? Con esto quiero terminar. Hay 3 posibilidades, porque él va contando su vida y la cuenta de diversas formas. Una vez dice una cosa, otra es otra. Entonces, una es por el racismo. Él piensa que en España no son racistas. Sin embargo, cuando viene aquí nos pone vuelta y media. Todos son racistas, todos le tratan muy mal. Enseguida que algo le sale mal, él acusa a los demás de que le están tratando mal porque es un racista. Lo segundo es la comida. La comida y el paisaje. Yo creo que esto es importante. Y aquí sí que les quiero leer el párrafo que es de My Life of Absurdity, que narra esa comida en el Cisne del Benidorm, que creo que merece la pena que todos ustedes se lo lleven de recuerdo para recordar con una sonrisa a Chester Himes. Esa tarde lo llevamos a comer al Cisne, que en el momento pensaba que era el mejor restaurante en nuestra provincia de Alicante. Está en la carretera principal un poco al norte de Benidorm. Roslin se detuvo en la barra delantera llena de gente para probar todas las ginebras antes de dejar que el camarero usara una en sus martinis. Entonces fuimos a la terraza lateral para comer. Todos tomamos rodajas de atún emperador fresco a la plancha, seguido de pollo, conejo y filetes, cada uno a su gusto. Empezamos la comida bebiendo Viñasol, uno de los mejores vinos del sur, y acabamos con sangre de toro que a mí me gustó mucho. Hacía un frescor adorable en la terraza lateral y nuestros camareros estaban enseñados en lo extranjero, en los usos extranjeros, y uno hablaba inglés. Billy y Roslin se quedaron los dos muy impresionados por la comida y el servicio. Condujimos por Benidorm mirando las vistas y tomamos la carretera de vuelta a través de Calpe y la escabrosa carretera de la costa. Para entonces tanto Bill como Roslin estaban cautivados por el país y comprendieron por qué habíamos comprado Moraira, que era el nombre árabe de la aldea original. Tomamos la cena en un restaurante y bar en Moraira, con vistas al mar, y nos sentamos fuera hasta tarde por la noche bebiendo vino blanco. La que escribió la nota, el obituary, la nota del óbito de Leslie, escribe en esa nota, dice que recuerda visitar mucho la casa de Leslie Himes en Moraira, que era una casa que estaba siempre llena de gente creativa, buena comida y muchas risas. En otro punto dice en su obra que vino aquí para trabajar, dice, porque la vida, sus obligaciones sociales en Francia no le dejaban trabajar. Yo pienso que esto es un poco rollo. Aquí en España no escribe ninguna novela. Ya he explicado lo del ciego con la pistola, que el copyright que tiene es de cuando vivía aquí, pero estaba escrita de antes. La novela del Plan B no la llega a terminar, y esa novela, digamos que él la escribe para matar, igual que hizo Sherlock Holmes, Conan Doyle con Sherlock Holmes, que es matarlo, el incidente final o algo así, no me acuerdo. Él decide matar a uno de los detectives para que nadie más escriba sobre ellos. Entonces, en este Plan B hay una revolución de verdad de los negros
y uno de los detectives mata al otro. Pero él trazó el esquema, empezó a escribirla, pero la terminó otro y se llegó a publicar. No escribió nada más que su propia biografía, que la escribió al poco de llegar y nada más. O sea, que él no vino aquí a trabajar, vino aquí a darse de vino, tenía dinero, se lo pasó bien, le gustaba el Mediterráneo, no necesariamente le gustaba a la gente, no socializaba más que lo justo, iba a su rollo y por eso pienso que él, para terminar esta conferencia, voy a utilizar una frase suya que él utiliza en El fin de un primitivo y que creo que le define muy bien. La bomba de hidrógeno, pensó. Esto es lo que tienes que hacer, hijo, volarlo todo. Y después de un momento, sé paciente, ellos mismos se harán el daño. Y nada más, muchas gracias. Qué bueno, muy bien, sobre todo ha sido un trabajo de investigación, porque sé de buena pinta que te has leído un montón de libros, que te lo has preparado, que llevas varios meses con el tema y que de ahora en adelante cuando vamos a hablar de este señor, por lo menos sabemos algo de él, porque habrá mucha gente que no sabía ni quién era, para que veáis que estaba aquí en la botica. Pues muchas gracias. Y nada, muy interesante los libros, la explicación, te lo has currado bien, Francisco, Juan. Y bueno, os voy a decir quién viene dentro de 15 días. Dentro de 15 días viene Agustín Almodóvar Barceló. Os sonará mucho. Es el senador Almodóvar. Él nos va a hablar sobre el Senado de España, su importancia y utilidad para los españoles. No va a hablar de política, aquí no se habla de política. Él va a hablar cómo se desarrolla un Senado, cuántos son, cómo se hace, y todo lo que es ese mundito, Y va a ser muy interesante, es bueno que también lo sepamos. Así que nada más, os espero dentro de 15 días y le vamos a dar el regalito. Tu regalito, ya tienes más de una, ¿no? Sí. Muchas gracias. Sí, ahora vamos a poner por aquí. Vamos a ver las preguntas, que seguro que hay muchas. Si hay al fondo, por favor. Bueno, puedo decirla desde aquí. Sí, darte las gracias porque ha sido muy interesante. No conocía para nada el autor, ni su obra, ni nada. Y he visto que disfrutabas mucho explicándonos toda su vida tan turbulenta y su obra. Y me gustaría saber por qué le has elegido a él entre tantos que hay. Supongo que lo de Moreira, ¿no? Es que yo, como no soy de aquí, no sé si lo digo bien. Moreira tendrá algo de motivo, pero sí quería saber por qué le has elegido a él para dar esta conferencia y hacer este trabajo. Gracias. Gracias a vosotros. A ver, yo soy lector desde niño. Hace poco encontré un documento que estaba por mi casa en el cual hacía un testamento hológrafo con un amigo en el cual nos cedíamos mutuamente a nuestra muerte la biblioteca de libros de novela negra y policíaca el uno al otro y los derechos de una novela negra que íbamos a escribir los dos cuando fuéramos pues, un poco más maduritos. Todavía no la hemos escrito. Obviamente yo me dedicaba, siendo de familia humilde, pues yo me iba a la playa a coger cascos de las Coca-Colas, ya los llevaba a los bares que te daban un dinerito, a las tiendas, y me iba a las tiendas de segunda mano a comprar novelas. Y tenía una biblioteca importante. Y uno de los libros que recuerdo era de Chester Himes. Era un libro, además, una colección que salió en el 85 por ahí, venían 3 novelas en el mismo tomo. Venía la de Corre Hombre, la de Empieza Calor y
Y la cosa es que con el tiempo yo me dedico a hacer excursiones para Marina Histórica, bueno, a hacer excursiones para mí mismo primero, luego para Marina Histórica, y intentando conocer la provincia a fondo, porque también es una de mis pasiones. Estoy en la fortaleza de Moraira, y estoy viendo ahí la fortaleza, ahí de piedra, de sillares de piedra tallada, toda guapa, con una cantera que hay de piedra tosca, al lado, magnífico, la torre Vigilia, encima del Cap d'Or, poblados allí de los higueros. Digo, qué maravilloso, ¿y esto qué hace aquí? Y era el monumento de Chester Himes. Digo, un monumento de Chester Himes, ¿qué hace aquí? Y me entero que murió en Moraira. Yo no lo sabía. Posiblemente muchos de ustedes tampoco lo sabían, que murió allí. Entonces, a mí, cuando conozco algo, me gusta tanto el saber que pienso que los demás van a disfrutarlo igual. Entonces, me gusta saber y me gusta divulgar. A partir de ahí empecé a moverme cuando llevamos a los de Marina Histórica allí, mirad, desde el monumento de Chester Himes está, es este señor, y pues nada, la idea de poder conocerlo más, de averiguar y eso, y el día que me fui a Moraira en el aniversario, el 30 aniversario de su muerte, que fue después de la Dana gorda, y aquí teníamos una pequeñita Dana, estaba lloviendo mucho, me acerqué allí y no se acordaban de nada para nada de él. Tenían 3 libros en la biblioteca. Me hice socio de la biblioteca y me traje uno de ellos para leerlo, la tercera generación. Pregunté en la biblioteca de Benidorm y también tienen unos cuantos libros. Les aconsejo porque no pueden ir a una librería a comprar un libro de estos, está descatalogado, pero lo encuentran de segunda mano. O pueden ir a la biblioteca de Benidorm, que a mí me ha ayudado también mi amiga Flora, que es bibliotecaria, facilitándome algunos libros. Y realmente, si les gusta un poco el género, es novela buenísima. O sea, como novela negra, Chester Himes es tremendo. Es tremendo. Hay un artículo reciente que le recuerda, porque en Estados Unidos no está tan olvidado como aquí, afortunadamente, y dice que Chester Himes hizo por Harlem lo que hizo Luis Buñuel por España y Fellini por Italia. O sea, dar una imagen un poco exagerada, ridícula, cómica, del sitio, pero impactante, que se quedaba en la memoria. Pues esas son las novelas. Es un poco cómic, un poco exageradas, pero se leen y se disfrutan mucho. Siempre también tocando el tema de racismo, del negro, del blanco, no ofensivo, porque te pones en el papel de los detectives. Otra técnica que él utiliza es que los detectives no son los protagonistas de la novela. O sea, hay una historia y los detectives están ahí y actúan con la trama. Pero hay otros, en todas las novelas son otros personajes. Cada vez cambian, ¿no? Sí, ¿alguna pregunta más? Por lo que me he enrollado ya no es nada. Nada. Vicente. Bueno, yo no lo conozco a este escritor, conozco a otros, pues Cosecha Roja, Los MacDonald, El Sueño Eterno, ¿no? Esa saga que empieza antes que él, ¿no? Sí. Y que él es un continuador de esa novela negra americana tan famosa y que siempre me ha gustado cuando era más joven. Y eso por un lado. Y por otro lado, lo que has comentado del Marqués de Comillas, de que es esclavista, que en todas partes no se dice que ha hecho la Universidad de Comillas, no se ha dicho que su hija se casa con el señor del Parque Güell, y siempre se le está acusando de esclavista cuando los ingleses lo eran mucho más. O sea, él fue esclavista porque era lo que había en aquel momento. Y con ese dinero funda la Compañía Transmediterránea, el Banco Hispanoamericano, muchos negocios que fueron muy prósperos, y a Benidorm le dio mucha vida. Ahora que hayan retirado su imagen en Barcelona acusándolo de esclavista me parece exagerado, pero bueno, ese era un pequeño detalle a tu comentario. A mí me gusta mucho la historia e intento no ser juez. Yo trabajo de abogado y no soy juez. Yo no voy a juzgar al Marqués de Comillas. Sí que puedo decirte al respecto que, por ejemplo, Louis de Bush, en el siglo XIX, finales del siglo XVIII, le cortaron la cabeza en la Revolución Francesa por defender los derechos de la mujer, y que una de sus obras de teatro que escribió era La esclavitud de los negros, y era en defensa del abolicionismo. Quiero decir, igual que estaban los negreros, estaban los abolicionistas y pensaban de modo diferente. Igual que sabemos
que en la guerra de secesión norteamericana el tema del abolicionismo respondía a intereses económicos del norte, para que necesitaban mano de obra para sus fábricas y por esa razón hacen la guerra, liberan a los esclavos, pero luego no les quieren dar derecho de voto, porque de pronto dicen, estos ahora van a poner a otros gobernantes, como nosotros, quiero decir. En el caso del Marqués de Comillas, el segundo, Marqués de Comillas, era de acción católica, hizo viajes sociales con obreros de sus empresas a Roma a ver al Papa. Él a su manera era un buen empresario, se preocupaba por su gente. Yo no estoy aquí para criticar y si de mis palabras se ha notado eso, yo quiero decir que se llamaba Partido Negrero. O sea, no quiero decir que fuera unos hijos de mala madre, era el Partido Negrero, toda España lo conocía como Partido Negrero, ¿vale? No, sin juicio de valor, ¿vale? Era un partido negrero que ejercía su influencia porque sus intereses económicos estaban en mantener los esclavos para lo que hay. Y dentro de poco hablaremos de Tomás Ors, que también tiene sesgos racistas importantes, y era un novelista de Benidorm, y tiene sesgos racistas importantes. Pero la sociedad lo era, la sociedad era racista y sigue siendo racista. Seguimos teniendo por lo menos microrracismos, como tenemos micromachismos. De vez en cuando se nos ocurre algo y en el fondo tenemos eso de lo que hablaba Chester Himes, sigue existiendo. No está... ¿Vale? ¿Alguna cosa más? No. Pues nada, ni casi. ¿Gloria? No, yo no te voy a preguntar nada, sino voy a intentar aclararte lo del sofá. Sí que es posible que el sofá se comprara en Benidorm, porque en Benidorm estaba Indeco Milano encima del puente, al lado del cine Capitolio. Esos locales era Indeco Milano. Y Milano también estaba en Alicante, enfrente de la Diputación, en un edificio que han tirado abajo ahora, que está el Solar. Toda la parte de abajo era Milano también, que eran socios de los de aquí de Benidorm. Muy bien. Entonces el sofá lo compró el Benidorm. Esto- Y le voy a preguntar a José cuando llegue a casa, porque esa tienda era de mi cuñado y de José, Muy bien. si él se acuerda de algo de eso. Pues negros no había mucho. Por eso seguramente le tocó llevarlo a él y se acordará. Sí, sí, llevaba Moraira. Sí, sí, ya le preguntaré porque por ahí vendía mucho, en Calpe, Moraira y todo eso. Pero, Bueno, vamos a dar un aplauso.